Muy bien, queremos dar un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestro programa Tu Escuela Sabática. Y pues durante todo este trimestre hemos estado estudiando las preciosas verdades que tiene para nosotros el libro de Deuteronomio. Así que hoy pues nos dispondremos a iniciar y a estudiar la verdad de la ley y la gracia que está en la lección número 7. Pero antes de iniciar, pues vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por todas las maravillosas bendiciones recibidas de tu parte, especialmente porque tú nos has dejado la ley como la expresión especial de tu carácter. Y queremos rogarte que al estudiar este tema en el libro de Deuteronomio podamos recibir muchas bendiciones en nuestra vida y tu ley pueda quedar impresa en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis apreciados amigos, pues esta semana se ha estado estudiando acerca de este tema tan especial que tiene que ver con la ley y la gracia. Y lo cierto es que al respecto al asunto de la ley en la Santa Escritura, pues muchas denominaciones cristianas han concluido pues que la ley es el estándar de santidad y justicia de nuestro Dios. La ley es el principio del carácter que el Señor ha dejado como expresión para nosotros y pues la Sagrada Escritura nos enseña que toda infracción de la ley es pecado. Y vamos a ver entonces cómo están relacionadas la ley y la gracia, porque pues cuando se estudia pareciera que hubiese choques entre las dos, entre la ley de Dios y la gracia del Señor manifestada en nuestro Señor Jesucristo, y por eso pues queremos ampliar nuestra visión para poder comprender cómo estos dos elementos del plan de salvación se combinan el uno con el otro de tal manera que arman un equipo especial en pos de la salvación del ser humano. Pero lo primero que vamos a tener claro en esta hora es el hecho de que la ley es eterna y ha existido inclusive desde el cielo. Por esa razón es que podemos encontrar allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, les invito a abrir sus Biblias en Ezequiel, el capítulo 28, lo que nos dice al respecto de lo que sucedió justamente allá en el cielo. Ezequiel 28 y los versículos 15 y 16, refiriéndose a Lucifer, el lucero de la mañana, que más tarde se convertiría en Luzbel, en el diablo, en el enemigo de Dios. Encontramos cómo pues la Biblia se refiere a él y dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y noten ustedes cómo el texto nos menciona aquí dos elementos muy interesantes que nos dicen que hubo en el cielo una infracción a la ley de Dios. Primero dice allí en el texto: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Otras versiones de la Escritura se refieren a esta palabra como iniquidad o pecado también. Así que en el verso 16 también nos dice: fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Así que para que en el cielo este ángel precioso hubiese cometido pecado, pues indudablemente había una ley que se había violado. Y pues indudablemente esa era la ley moral que Dios que para Dios era el reflejo de su carácter. Así que nosotros podemos ver que esta ley ya existía en el cielo, era el fundamento del gobierno celestial, del gobierno divino, y pues era la que
establecía las bases del funcionamiento de todo la ciudadanía y de todo el gobierno en el reino de los cielos. Así que, pues sin importar si era en el cielo o era en la tierra, nuestro Dios nos creó a nosotros también como seres morales y su santa ley moral pues nos gobierna también. Y pues una violación de la ley, sea en el cielo o sea en la tierra, pues es una violación de los principios morales del carácter de nuestro Señor establecidos en su santa ley. Así que teniendo esto en mente, pues vamos a ir directamente a Deuteronomio y el contexto en el cual se escribió y se presentó la ley para el pueblo de Israel. Recuerden ustedes que ya Dios había presentado su santa ley por medio de Moisés allá en el Éxodo, al pie del monte Sinaí, y que en la primera ocasión, pues Dios se la había dado a Moisés en 2 tablas de piedra escritas con su dedo divino, y a consecuencia de la desobediencia, entonces cuando Moisés descendió del monte, estas tablas se quebraron y por tal razón, pues Moisés tuvo que nuevamente subir al monte, pasar allí otros 40 días y entonces el Señor volvió a escribir en esas tablas su santa ley. Pero ahora Moisés, ya sabiendo que su tiempo estaba por terminar y habiendo transcurrido pues 40 años y ya el pueblo estando a punto de entrar en la tierra prometida, entonces lo reúne nuevamente y le presenta una vez más la santa ley y lo trascendental y fundamental que era para ellos la obediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿por qué hablamos y enfocamos tanto este asunto de la ley, tanto para el pueblo de Israel como en el cielo, como en la actualidad para nuestros tiempos? Bueno, porque en definitiva todo gobierno, todo país, toda ciudad establece sus normas para el buen comportamiento de los ciudadanos. Existen leyes en los diferentes ámbitos de la sociedad. Existen leyes de tránsito, está el Código Civil que gobierna cómo debe ser el comportamiento y las penalidades que se puede sufrir en caso de que nuestro comportamiento con nuestros conciudadanos pues sea irregular. Están los diferentes códigos y leyes de comercio y pues pare usted de contar cualquier cantidad de leyes que podamos encontrar que gobiernan y muestran cómo debe ser la conducta del ser humano en sus diferentes aspectos, en sus diferentes procedimientos en su vida. Ahora, esta ley moral que Moisés estaba presentando para el pueblo de Israel, allí justo antes de entrar a la tierra prometida, debía ser el fundamento sobre el cual el pueblo de Dios se estableciese como una nación a la cual Dios le había concedido el precioso privilegio de convertirse en la nación que iba a ser la luz para el mundo, la luz para los que estaban a su alrededor. De tal manera que esa ley iba a jugar un papel trascendental en cuanto a cómo debía ser la conducta del ser humano, cómo debía ser la conducta de los hijos de Dios en su relación con ellos mismos y en su relación con Dios. Ahora, cuando nosotros obedecemos la ley y la ponemos en práctica en nuestra vida, no estamos haciendo otra cosa más que poner en práctica los principios del código moral que Dios ha establecido para todos los ciudadanos que aspiramos a formar parte del reino de los cielos. Ahora, algo importante en este particular es el hecho de que aún antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel, ya Dios los había liberado de la esclavitud. Había provisto para ellos el suficiente pan, agua, había provisto sus necesidades, los había librado de la esclavitud. Y ahora este pueblo que venía de 400 años de ser esclavo,
estaba preparándose para convertirse en una gran nación, y por tal razón es que recibe los 10 mandamientos, el código moral de nuestro Señor, para que fuesen su código de conducta para ellos. Así que primero fue el rescate de la esclavitud de Egipto para luego recibir la ley. Ahora, ellos estaban recibiendo esta ley y estaban recibiendo el privilegio de ser la nación escogida de Dios. No porque ellos lo merecieran, pues indudablemente no había nada en el pueblo como tal que le hiciera merecedor de la gracia divina y que le hiciera merecedor del privilegio de ser la nación escogida de Dios. Sin embargo, la Sagrada Escritura en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, les invito a abrir sus Biblias allí en Deuteronomio, el capítulo 10, y los versículos 1 al 15, Deuteronomio 10 del 1 al 15, nos dice la Sagrada Escritura, pues refiriéndose a este asunto, dice que pues en aquel tiempo Jehová le dijo al Señor: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Moisés está recordándole al pueblo la experiencia que había sucedido, y entonces a partir del versículo 12 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Después de haberle recordado cómo Dios los había librado de la esclavitud, cómo había suplido sus necesidades, cómo los había protegido y les había guardado durante 40 años en el desierto, y había estado a su lado brindándoles compañía, siendo su sombra durante el día y siendo luz durante la noche para ellos, protegiéndoles de todas las plagas que hubiesen en el desierto. El Señor entonces se dirige a ellos y le dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y además de eso dice: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Así que noten que Israel había sido el pueblo escogido por Dios. Había recibido ese maravilloso privilegio por gracia. Y la gracia no es más que un don inmerecido. El pueblo no había hecho nada para ser merecedor del regalo maravilloso de Dios, del privilegio de haberlos escogido como nación. Pero simplemente fue porque Dios los escogió y los tomó para que pudiesen cumplir este maravilloso propósito. Ahora, noten ustedes que en este texto aparece algo interesante, y es el hecho de que en el versículo 12 dice: ¿qué pide el Señor Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que aquí se está dirigiendo al pueblo en líneas generales, pero lo hace también en singular, dirigiéndose de manera individual a cada uno de los habitantes del pueblo de Israel. Y en esta ocasión, poniéndolo en nuestros tiempos, el Señor se está dirigiendo a cada uno de nosotros, para que temas al Señor tu Dios, para que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová, del Señor, y sus estatutos. Es tu Dios. Ese es el principio fundamental. Así que allí está justamente el camino que Dios ha escogido. La gracia y el amor de Dios sobresalen en estos versículos
y muestran cómo el Señor escogió a su pueblo y escoge a todos aquellos que deciden servirle, los escoge para que puedan ser un pueblo especial que ponga en práctica los mandamientos que Dios le ha dejado. Ahora, en cortas palabras, refiriéndose a esto, pues el amor de Dios por su pueblo se vio manifestado de manera especial en la liberación, pero se vio manifestado cuando Dios no los dejó allí libres, sino que el Señor les encargó estatutos morales para que pudiesen vivir conforme a sus propósitos. Y una vez más el Señor les recuerda, allí en el libro de Deuteronomio, el Señor les recuerda que ellos habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto, y en Deuteronomio el capítulo 5, del versículo 6 al 22, el Señor les repite a ellos la ley y les repite a ellos el propósito de la ley, y especialmente el cuarto mandamiento. Acompáñenme allí en sus Biblias, en Deuteronomio el capítulo 5, donde el Señor repite una vez más la ley para su pueblo, pero llama la atención algo interesante, que hace la diferencia con respecto a la experiencia del Éxodo. Dice la Escritura: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mientras el pueblo estaba esclavo en Egipto, ¿cuál era la esperanza para el pueblo? ¿Cuál era su proyecto de vida hacia el futuro? Pues en definitiva no había ninguno. El pueblo estaba condenado en la esclavitud, todos los padres a vivir en la esclavitud hasta su muerte, y sus hijos iban a seguir viviendo como esclavos, y los hijos de sus hijos iban a seguir viviendo como esclavos. Sin embargo, el Señor les recuerda allí: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces empieza a recordarle los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas para ti ninguna escultura o imagen de cosa que está arriba en los cielos o abajo en la tierra. El versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el versículo 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y el versículo 15 entonces le dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, vean qué interesante, que en el mismo código divino, en la ley moral, en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento nos recuerda no solamente que Dios fue nuestro creador y creó los cielos y la tierra en 6 días y que descansó el séptimo día. Recordamos no solamente a Dios como el creador, sino que en esta ocasión le recuerda al pueblo de Israel que habían sido esclavos en Egipto y que por tal razón el sábado era su día de descanso, y que en ese día no se debía poner a trabajar a ningún siervo, ni a ningún animal, ni a ningún extranjero, ni a ningún hijo o hija que estuviera allí dentro de sus puertas. De esa forma, el pueblo de Israel recordaba de dónde habían venido. Así que hasta aquí, mis apreciados amigos y hermanos, vemos cómo la gracia inmerecida de Dios, manifestada en su pueblo, fue escogido por el Señor para que se convirtiese en luz para las naciones, para que fuese un pueblo especial. Y ese pueblo especial recibió, luego de la liberación, entonces recibió esa ley moral que iba a ser su código de justicia, iba a ser su código de comportamiento en sus relaciones, tanto con Dios
como con su prójimo, con todos los que estaban allí a su alrededor, y empezando de manera especial, como nos menciona el quinto mandamiento, con los prójimos más cercanos, que era su padre y su madre. Miren qué interesante. Y de allí en adelante ustedes podrán entonces encontrar el resto de los mandamientos, ¿verdad? El quinto, que honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que vean ustedes cómo el Señor en su sabiduría estableció una ley que es eterna en su duración, porque la ley de Dios, por ser el código moral, el reflejo de su carácter, es la muestra de quién es Dios y de lo que Dios quiere para su pueblo. Qué interesante es esto. Y como Dios no cambia y manifiesta su amor hacia sus hijos, su gracia inmerecida en rescatar a sus hijos en la actualidad, porque ahora pues todos los que por fe aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos convertimos en Israel espiritual, porque recuerden que el padre de la fe es Abraham, el padre de Israel es Abraham, y por fe entonces nosotros somos también hijos de Abraham, de tal manera que en la medida en que ustedes y yo pues caminamos por fe, aceptamos por fe a nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia inmerecida optó para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados, tal como lo hizo con el pueblo de Israel en la antigüedad. Entonces el Señor establece para nosotros un código divino, el reflejo de su carácter, que es su santa ley, la ley de Dios, que ahora como nunca permanece vigente, que entendida en su óptica correcta, no va a salvar a nadie, pero que va a ser el fruto del hecho de que ustedes y yo ya somos salvos. El hecho de que ustedes y yo ya hemos sido rescatados por la gracia maravillosa de nuestro Señor. Así como Dios le dio la ley al pueblo de Israel luego de haberlo liberado de la esclavitud, el Señor nos da su santa ley luego de habernos librado de la esclavitud del pecado. Y no solo para que sea un código que se quede allí en nuestra mente como una preocupación y usted tenga que decir, tengo que guardarlo porque si no lo guardo no me voy a salvar, sino que Dios quiere mucho más allá, quiere que esa santa ley esté escrita en tu corazón y en el mío, y que por tal razón nosotros podamos vivir en esa ley con gozo y alegría. Que el practicar los principios que Dios ha establecido en esa ley, en ese código moral, pues puedan ser un regocijo en nuestra experiencia. Y pueda llegar un momento en que ustedes y yo podamos practicarlos y vivirlos, pues de manera natural, de manera espontánea, podamos vivir en la ley de Dios. Así que el Señor te ha salvado a ti y me ha salvado a mí por su gracia maravillosa. Un regalo inmerecido del cielo. Ahora, su ley, Él quiere escribirla en tu corazón y en mi corazón por medio de su Santo Espíritu, que es el que nos da el poder para obedecerla y para ponerla en práctica en nuestra vida. ¡Qué maravillosa experiencia! Qué hermoso es como el libro de Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento, ahora como nunca cobra vigencia para nosotros. En pleno siglo XXI, en la era de la modernidad, cuando se dice y se corre por todas partes que pues la palabra de Dios y que su santa ley ya pasaron de moda y que estamos en la era posmodernista, humanista, hoy como nunca el Señor ha dejado para ti y para mí el código moral, su código de conducta, el reflejo de su carácter, que es su santa ley, para que ustedes y yo podamos vivirla y practicarla en nuestras vidas. Así que mis apreciados amigos y hermanos que pues están conectados con nosotros en el estudio precioso de este mensaje, permita Dios que por su gracia maravillosa podamos avanzar
en el proceso de crecimiento y experimentar en nuestros corazones que hemos sido salvados de nuestros pecados de manera inmerecida por la gracia maravillosa de Dios manifestada en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y Él pues dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que por la gracia de Dios podamos tener esos mandamientos escritos en nuestro corazón y ponerlos en práctica en nuestra vida cada día, hasta el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que la gracia de Jesús se manifieste en tu corazón y en el mío, es mi deseo y oración.